La búsqueda de la identidad en la historia de la humanidad. El ser humano desde tiempos primitivos siempre ha intentado definir su propia identidad, diferenciarse de sus semejantes, saber quién es, cuál es su origen y por qué y para qué vive. La búsqueda de un sentido a la vida humana ha sido una constante a través de toda la historia. Pero además de la necesidad de reconocerse como un individuo único e irrepetible, en la medida que se fueron configurando modelos de organización social, se hizo imperativo que cada persona fuera portadora de un nombre y un apellido. Además, pudiera ser reconocida dentro de ese mismo colectivo. Ya se hablaba entonces, además de una identidad personal y cultural, de una identidad política y social. Desde la antigüedad se empezaron a crear mecanismos que permitieran reconocer la individualidad de cada persona. En algunos lugares se consideraba la morfología del cuerpo, las costumbres, el vestido que se usaba, las alhajas, los colores, el clan al que pertenecía, el núcleo familiar y los sellos que en algunas regiones se imponían sobre las manos, suficientes para identificar a una persona y saberlo, en consecuencia, amiga o enemiga. En distintos periodos de la historia de la civilización, el hombre ha empleado varios métodos de identificación a fin de diferenciar y separar a un individuo del resto de sus semejantes. Algunos de estos métodos se convirtieron en verdaderos sistemas de tortura. En la antigua Grecia y Roma se marcaba a los ciudadanos con hierros candentes. En otros tiempos se impuso la técnica de la escarificación, consistente en cortar o herir ciertas partes del cuerpo, a fin de crear cicatrices, como en Rusia, donde se cortaban las narices. Sin embargo, el método, además de doloroso, no era confiable, pues con la escarificación sucedía lo mismo que con los tatuajes, se podían alterar e incluso duplicar. De la búsqueda de una identidad propia se pasó a la búsqueda de una identidad individual en el ámbito colectivo y social, a la necesidad de ubicar mecanismos de orden judicial, institucional y político para definir la organización de la sociedad y luego las formas de gobierno del Estado. La búsqueda de seguridad fue uno de los principales móviles que impulsaron las investigaciones sobre características humanas, capaces de asignar una identidad exclusiva a un individuo. Pero no fue la única. Además, a la urgencia por encontrar un sistema de identidad seguro que pudiera establecer la diferencia entre los hombres, se sumó la preocupación por desarrollar un sistema de identificación capaz de frenar la acción delictiva y sin equívocos señalar a los delincuentes para que fueran juzgados. Fue así como en 1832 el filósofo y jurista inglés, conocido como el padre del utilitarismo, Jeremy Bentham, presentó un proyecto de reforma ante el Parlamento inglés en el que proponía como medida eficaz para evitar las suplantaciones de identidad, tatuar los nombres y apellidos en los brazos de los ciudadanos. Su idea fue rechazada, aunque trató de ser emulado en otros países. La búsqueda por encontrar formas capaces de controlar y erradicar la delincuencia a partir de definir la identidad de las personas no se detuvo y siguieron realizándose por toda suerte de propuestas en distintas partes del mundo. Alfonso Bertillon fue el primero que de una manera científica y precisa, con su sistema antropométrico, estudio de las formas
y tamaño de los huesos del cuerpo humano, dado a conocer en el año 1879, logró determinar la identidad de una persona de manera segura. Su propuesta fue adoptada en Francia en el año de 1882, llevando a la práctica a la medición descriptiva morfológica, estudio de la forma del cuerpo humano, y a la señalización a través de la lectura de marcas particulares y cicatrices de los hombres, a fin de poder identificar a los delincuentes reincidentes. Émile Villebrun propuso en 1888, a partir de un estudio de las uñas, implementar un nuevo sistema de identificación confiable y efectivo. Su idea tampoco tuvo gran acogida, pues además de dispendioso y demorado, este sistema no permitía asignar cualidades únicas e irrebatibles. Ese mismo año, Frigorio planteó la creación de un sistema al que llamó otometría, el cual se basaba en la forma de las orejas, el que significó otro fracaso. En 1896, el juez italiano Luis Alfonso propuso la utilización de un aparato llamado craneógrafo, con el cual se tomaban las medidas del cráneo desde la raíz de la nariz hasta la nuca, para que el valor arrojado, único a su modo de entender, fuese asumido como un distintivo de la identidad de cada individuo. 3 años después, el alemán Levinson propuso la obtención de retinogramas o fotografías del fondo del ojo, asegurando que su clasificación por forma, contorno y profundidad permitía sin lugar a equívocos la identidad de todo individuo. Ninguno de estos métodos parecían ser muy eficaces. Los médicos franceses Ahmed Birch y Charles Vinae presentaron entonces en 1904 un estudio sobre la morfología del ombligo, con el cual se pretendía demostrar que debido a la exclusividad de cada cicatriz umbilical y a la gran cantidad de formas que habían, esta bien podría ser empleada como una carta de identificación personal. Además, argumentaron que esa cicatriz sufría muy pocas alteraciones a lo largo de la vida de una persona. La propuesta no fue ni siquiera tomada en serio, aunque se reconocía la urgencia por encontrar un sistema de seguridad ágil y seguro. Ninguno de los sistemas propuestos servía en particular para identificar a los criminales y se debía recurrir entonces a declaraciones e investigaciones judiciales. No obstante, la humanidad se encontraba ya bastante cerca de encontrar un sistema que revolucionaría la búsqueda de una marca o forma que determinaría sin ambigüedades la identidad personal. En 1913, las investigaciones realizadas por el Dr. Lockhart Lyon lo llevaron a presentar el método de identificación de la poroscopia, el cual se basaba en el número, situación, forma y dimensión de los poros existentes en las crestas papilares. Si bien este parecía ser un método revolucionario, y de hecho lo fue, en tanto orientó el desarrollo de las técnicas de identificación que luego dominarían el mundo, y se convirtió en auxiliar de la dactiloscopía. El hecho de que no permitiera una clasificación rápida y eficaz hizo que fuera rechazado. El doctor Amadeo propuso luego un método que, si bien no sirvió para establecer la identidad de todos los individuos y menos la de los criminales, se convirtió en pieza fundamental para el desarrollo de la criminalística forense. Amadeo se ocupó de coleccionar y clasificar impresiones dentales de los criminales, y en ocasión del incendio del Bazar de Caridad en París, consistente en la realización de una venta anual de caridad organizada por damas de alta sociedad, ocurrido el 4 de mayo de 1897, logró identificar algunos cadáveres, lo que le dio bastante reputación. El descubrimiento de la dactiloscopía. Sin embargo, fue solo a partir del descubrimiento de la dactiloscopía, palabra que se deriva de los vocablos griegos dáctilos, dedos, copia, examen, cómo se logra solucionar de manera definitiva el conflicto que había generado la búsqueda de un sistema de identidad apropiado y sobre todo 100% confiable. Los científicos concluyeron que las crestas papilares poseían 3 características esenciales para la identificación de las personas.
son perennes, inmutables y diversiformes. Los fundamentos de este sistema fueron establecidos por F. Galton y E. Henry a finales del siglo XIX, a través del hallazgo de una estructura global común a las huellas dactilares basada en la papiloscopía, técnica esencial de la criminalística. La dactiloscopía se fundamenta en el principio de mismicidad, el cual parte de la premisa de que toda persona es igual a sí misma y diferente de todas las demás de su especie. Además, se reconoce características únicas, inmodificables y permanentes de cada ser humano. Sobre el inventor de este revolucionario método existen aún varias discrepancias. Hay quienes aseguran que su responsable fue el croata y luego naturalizado en Argentina, Juan Vucetich, mientras hay quienes afirman que el sistema fue inventado por el español Federico Oloriz Aguilera. Fuera quien fuese su creador, lo cierto es que desde entonces este método se expandió y oficializó en todo el mundo como el mejor sistema para establecer la identidad de una persona, tanto para fines civiles como policiales. El estudio comparativo de las impresiones digitales tomadas de modo voluntario en el Departamento de Policía o en el Registro Civil, o aquellas que se encuentren en la escena del crimen como evidencia innegable de la presencia de delincuente para la resolución concluyente de casos judiciales, ha permitido identificar las cualidades únicas de las huellas dactilares, determinar los sistemas de crestas papilares, basilar, marginal y nuclear y valles presentes, y a partir de su representación en un sistema de vectores eminentemente déltico, su clasificación se basa en la figura delta, que es una forma triangular que se encuentra en todas las huellas digitales, establecer claramente la identidad del individuo. Ninguna huella es igual a otra. Es una marca exclusiva de cada ser humano que se forma desde antes del nacimiento y de ahí su alta confiabilidad y la vigencia de este método. A partir de entonces empezaron a desarrollar diferentes técnicas para el procesamiento digital de las huellas dactilares y se le adjudicaron también nuevos fines.